generación en generación como alianza perpetua. Entonces nosotros vemos que aquí hay un pacto entre el Eterno y su pueblo. Aquellos hombres y mujeres que tienen, que están en aquella alianza. Si nosotros no somos del Eterno, pues no vamos a estar en la alianza. Pero si nosotros somos como Adonai, celebra su Shabbat y sus fiestas Kadosh en alianza con los suyos, entonces el signo visible del Shabbat y de las fiestas Kadosh es precisamente un testimonio visible, en el cual nosotros mismos somos testigos de que se está cumpliendo esa alianza. Entonces, de igual manera, la alianza del Shabbat se está viendo en el cielo, porque Yeshua es el cielo, Yeshua es el trono de Yahweh, Yeshua es los lugares celestiales, nos dice Efesios 12. Por lo tanto, la señal de la alianza es un testimonio en los cielos visible entre los leales de Yahweh. ¿Y por qué hablamos de esto? Precisamente porque estamos hablando de un testimonio. De igual manera, ustedes se dieron cuenta que tanto Proverbios, Mishlep, como Timoteos nos está hablando acerca de un testimonio, de no avergonzar al rey, de no avergonzar nosotros con nuestro testimonio a nuestro Elión. Porque si nosotros llevamos la luz, como vimos hace un momento, se enciende la menorá por una ajot, que representa a la Keila. La luz de Yeshua se entrega a la Keila, ¿para qué? Para que la Keila la administre, para que la Keila dé el alimento en su debido tiempo, en el tiempo que debe de ser. ¿Para qué? Para que toda la Keila, todo el cuerpo, ¿verdad? Sea luz. Porque si somos el cuerpo de Mashiach, vamos a hacer luz. Entonces, por ello, es muy importante recordar que tanto el testimonio que nosotros tenemos como personas es importante, como nos dice Mishlep. Dice que la necedad derriba su casa. La necedad. Cuando nosotros somos necios es cuando nos están diciendo algo con razón, con argumentos, pero nosotros continuamos en nuestro mismo pensar. Entonces, en ese momento, nosotros estamos siendo necios, porque aunque nosotros ya nos dijeron que no es de esa manera, continuamos haciéndolo. Entonces, esto nos lleva ¿a qué? A que se caiga nuestra casa, nuestra propia casa. ¿Cuál es nuestra casa? Pues es nuestro templo, que somos cada uno de nosotros. Y Yeshua edifica su casa. Yeshua edifica su Keila. Entonces, si nosotros estamos cimentados en Mashiach, en la sabiduría de origen divino, nuestra casa, nuestro templo, va a estar bien, porque estamos cimentados en la roca. Entonces, por ello, Mishlep nos recuerda y nos dice, aquel hombre que es cauteloso, ¿no? Cautela, que actúa de una manera
con cuidado, que no es arrebatado, sino que es cauto. Aquel hombre que es inteligente, que usa su inteligencia. Porque el Eterno nos ha dado a través de su Ruach HaKodesh lo que son los 7 espíritus que vemos nosotros en Isaías 11. Los habíamos hablado y los recordamos en particular en la fiesta de Shavuot. Dentro de ellos es la inteligencia, uno de los espíritus que están inmersos en lo que es el espíritu de Yahweh y esa inteligencia pues nos da lo que es ese conocer para poder llegar a ser vencedores. Asimismo, también el ser tardo para la ira, que muchas veces somos arrebatados y más tardan en decirnos algo cuando nosotros ya estamos viendo cómo vamos a responder. Ya vamos, o vemos, pues tú me hiciste esto, pues yo te la regreso, ¿verdad? La Dabar nos dice, sabemos nosotros que el Eterno es tardo para la ira e infinito en misericordia. Nosotros como tenemos la potestad de llegar a ser hechos hijos de Elohim. Hechos 2 nos lo dice. Entonces, cuando nosotros tenemos la potestad de ser hechos hijos de Elohim, tenemos que mostrar lo que es el Eterno, porque un hijo se parece a su padre, ya sea en el físico, ya sea en la personalidad, pero se parece porque es su hijo. Así también nosotros estamos siendo engendrados por el gen principal que viene de Yahweh, que es aquel gen que al morir Mashiach da fruto, dio fruto para que aquel trigo pudiera germinar más trigos y de esta manera poder nosotros ser parte de ese pan de vida que es Mashiach. Yeshua es el pan de vida. Si nosotros somos el cuerpo de Mashiach, también somos pan de vida, que significa que también otros van a comer de nosotros. ¿Qué van a comer? Van a comer el alimento espiritual, porque Yeshua es el pan que nos alimenta, que nos nutre a nuestro espíritu, de tal manera que nosotros podamos ser pan también para otros. ¿Por qué? Porque por ello Yeshua es el primogénito y nosotros somos aquellos que vamos, gracias a ese sacrificio perfecto que Él hizo, tenemos ese privilegio de poder ser parte de ese cuerpo que se convierte en pan, de ese cuerpo que se convierte en luz para alumbrar a otros de igual manera a través de su dabar. Y aquellos hombres cautos, inteligentes, tardos para la ira, manifestando precisamente en lugar de manifestar las obras de la carne, poder manifestar los frutos del Ruach HaKodesh, así como también ser prudente, así como también ser testigo veraz. Prudencia, ¿verdad? En lugar de necedad, en lugar de arrogancia, porque
Lo que viene a ser de donde provienen todos los pecados, pudiéramos decir, es de la ira y de la lujuria. De allí viene una cadena de pecados que si nosotros no nos sentimos ni lujuria ni ira, entonces no tendremos nada, porque de allí proviene todo. Entonces, en lugar de ello, nosotros tenemos que manifestar el amor, porque el eterno es el amor verdadero. Un amor verdadero que no es comercio como, como se maneja modernamente, y, sino que es un amor, como lo dice Corintios 13, ¿verdad? Que es la caridad y que nos está hablando acerca de un amor que no espera nada. Todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, cuando nosotros aprendemos a amar, primero a nosotros mismos, porque no podemos dar lo que no tenemos, y luego aprendemos a amar a lo que es a nuestra familia, preocupándonos por ellos, ayudándolos en lo que podamos, ¿verdad? Ese es un amor que debe ser natural, es lo que se espera de una familia. Y después extender lo que es ese amor hacia otros, ¿verdad? Pero como decíamos, no podemos dar lo que no tenemos. Por ello el Eterno nos ha dado a través de su Dabar Kodesh, a través de lo que es perfeccionamientos, a través de sus fiestas, Kadosh, nos ha dado precisamente lo que son elementos para que nosotros podamos germinar precisamente ese amor y amarlo a Él de una manera desinteresada. Al amar al Eterno, estamos amando a su cuerpo y estamos pendientes de lo que el cuerpo requiere, el cuerpo de Mashiach, ¿verdad? Vemos nosotros el ejemplo cuando se encontraba Yeshua, estaba predicando y en medio del campo, ¿verdad? Había muchísimas personas que lo habían seguido y estaban escuchando su palabra. Pero dijo Yeshua, tengo compasión de ellos. No los quiero dejar así, ¿verdad? Entonces es cuando él pregunta, dice, ¿qué es lo que tienen a los discípulos? Y ellos dicen, tengo 5 pescados y no recuerdo si 2 o 3 panes. Perdón. Entonces, cuando ocurre eso, nosotros sabemos que Yeshua les dijo, díganles que se acuesten o que se sienten. Y cuando nosotros nos sentamos, descansamos, tomamos descanso. Y es lo que significa Shabbat. Shabbat significa descansar, tomar reposo. En ese momento sabemos nosotros que habían más de 5,000 hombres, mujeres, sin incluir mujeres y niños. Se les dio de comer a todos. ¿Y dónde existió el milagro? Que Yeshua dio las gracias y empezó a compartir. Cuando nosotros compartimos, se hace el milagro.
Cuando nosotros compartimos la palabra del Eterno, aunque sea poquito, es cuando surge el milagro. Sabemos nosotros que en esta ocasión sobraron muchas migajas, canastas de migajas. Y dice, oh, carambas, ¿cómo está eso, verdad? Porque pues esos 5 pescados a lo mejor alcanzarían, y esos 3 panes alcanzarían quizás para 6 personas, nada más. Pero vemos nosotros que Yeshua hizo ese milagro mostrando que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Shaddai, y que de poquito se puede hacer mucho. Eso es una manera, hablando físicamente, literalmente. Él dio de comer a muchísimas personas y sobraron canastas de migajas. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo Yeshua? Esto sabemos nosotros que pasó 2 veces, 2 casos diferentes. Y en el otro caso, de igual manera pasó. Y también volvieron a sobrar canastas de migajas. Entonces, ¿qué quería decir Yeshua? Dice la Dabar, todo asunto debe de ser zanjado por 2 testigos. Entonces aquí ya iban 2. Señal que Yeshua quería que quedara muy claro que Él es quien nos sostiene. Él es quien nos provee. No es nuestro trabajo ni la empresa en la cual estemos. Es Adonai el que nos sostiene. No es las fuerzas que tengamos nosotros como hombres. No quiere decir que esté mal que alguien tenga su carrera, que se prepare, de ninguna manera. Lo malo es que nosotros confiemos en nuestra fuerza. Podemos estar preparados. Rab Shaul estuvo muy preparado en todos los aspectos, pero él dejó como basura todo lo que era, porque decía que pues solamente lo que Yeshua le había dado era lo que él tomaba como riqueza y todo lo demás era basura para él. Y vemos que era un hombre demasiado preparado y Baruch Hashem, porque el Eterno lo usó de manera maravillosa. Entonces aquí en esta carta de Pablo, de Rab Shaul, hacia Timoteo, que él era un joven, vemos cómo él le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Que él no vaya en pos de la riqueza, sino que vaya por las cosas que no van a quedarse en este mundo, sino aquellas cosas que van a pasar, que van a trascender. Que no se quede con lo que ofrece este mundo, sino con aquello que van a pasar los siglos y los siglos y va a permanecer, que ese es el mayor tesoro, ¿verdad?, que podemos tener. El hecho de estar nosotros aquí reunidos es porque estamos valorando el reino de Adonai, las cosas, aunque es una manera sencilla, pero le encontramos el valor y por ello lo hace importante, porque es algo que el Eterno nos está dando y todo lo que el Eterno nos da, tenemos que valorarlo, guardarlo en nuestro corazón y valorarlo. Entonces, vamos a recordar aquí lo que nos dice Timoteos. Vamos a irnos al capítulo 6, versículo
3 al 5. Vamos a recordar qué es lo que nos dice esa carta. Capítulo 3, Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice, a ver, explica. 3. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Y ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente con lo que tiene. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad? Que Rab Shaul le da consejo a Timoteo y le dice que primero ponga las cosas en primer lugar del Eterno, ¿verdad? Vemos nosotros que Rab Shaul amaba a Timoteo y lo veía como un hijo. Entonces, le da como él se iba a quedar a cargo, ¿verdad? Mientras él estaba encarcelado, él había tomado ya una responsabilidad y le estaba dando consejos importantes para que él pudiera manejar lo que era el cuerpo de Mashiach. Entonces, vemos nosotros aquí, dice, si alguno enseña otra cosa que sea diferente, una doctrina diferente. Entonces aquí, pues, importante, ¿verdad? Importante, dice, él lo estaba como alertando de algo que podía pasar. Entonces, si en aquel tiempo pasaba esto, imaginemos ahora todo lo que no pasa. Si han pasado tantos años desde que se han escrito estas cartas y sabemos nosotros que existe lo que es el teléfono descompuesto. Se hizo una cosa y llega de una manera retorcida, totalmente diferente. Entonces, por ello, sabemos nosotros que no es bueno guiarse sobre algo que no está escrito. Por eso nosotros nos estamos basando en lo que es la Dabar Kodesh, la palabra de Adonai, que es una carta directamente del Eterno, donde Él nos escribe y nosotros meditamos en su palabra. Entonces, por ello es muy importante que nosotros tengamos cuidado de doctrinas que no estén basadas en la palabra del Eterno, sino que tengan un fundamento torcido. Entonces dice aquí, porque están cegados por el orgullo y no sabe nada, sino que padecen la enfermedad de la disputa y contienda de palabras. O sea, se hace, en lugar de preocuparse pues porque la palabra del Eterno se extienda
como que se concentran a veces en el ego, porque aquí nos está mencionando que esto procede de envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas. Entonces, por ello es muy importante saber identificar. El Eterno nos ha dado el Espíritu, y su Espíritu también nos da discernimiento. Entonces, para poder ver en los ojos espirituales, ¿verdad? Esto está mal, esto está bien, pero solamente el Eterno es el que lo confirma. Y por ello nosotros tenemos que estar atentos a su voz de Él. ¿Para qué? Para que Él nos pueda confirmar y nos pueda revelar lo que está escondido, lo que está oculto, porque de repente así pasa. Como veíamos hace ratito, nosotros a veces podemos ver algo, muchas veces, pero a lo mejor nunca lo entendimos de esa manera. Y por ello, Adonai es aquel que revela, que nos permite ver. Él da la vista a los ciegos físicos y a los ciegos espirituales. Por eso hay que pedirle al Eterno que nos permita ver lo que no vemos, para poder siempre estar en lo que es su cuidado, en su voluntad. Entonces, vamos a continuar. Estábamos viendo que algunos usan inclusive ese conocimiento que tienen para hacer un negocio. Aparte de que es un mal conocimiento, una doctrina torcida, lo usan para negocio. Entonces, aquí nos dice versículo 9 de Timoteos, capítulo 6, nos dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la emuná y se atormentaron con muchos dolores. Entonces es cuando él le dice a Timoteos, dice, en cambio tú, hombre de Elohim, huye de estas cosas, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la emuná, de la caridad, de la paciencia, en el sufrimiento, de la dulzura, ¿verdad? Y combate la buena batalla. La batalla que nosotros tenemos día con día es una batalla que nosotros tenemos con nosotros mismos. La batalla más difícil es con nosotros mismos, porque Azazel o Lilith ya está derrotado. Dijo Yeshua, consumado es. Entonces él no nos puede hacer nada. Pero nosotros tenemos que tener el gobierno de nosotros mismos cuando se presentan situaciones y de esta manera poder responder adecuadamente. Y allí nosotros vamos a demostrar si somos reyes de nuestra tierra, si tenemos ese gobierno de nosotros mismos, si somos aquellos hombres prudentes, cautos
inteligentes, lentos para la ira. Aquellos hombres que van a dar gloria a Elión y no aquellos hombres que darán vergüenza al rey. Entonces, por ello es importante que nosotros recordemos estas palabras. Poder ir en pos de lo que es la justicia. Yeshua, Él es la justicia de la piedad. La piedad. El poder ser piadosos con nuestro sahim, el poder ser piadosos con nuestra familia. Entonces, y con la caridad, la caridad que es el amor, ¿verdad? El amor verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que vemos nosotros el caer en la raíz, en la tentación del dinero, de la riqueza, nos traerá, pues, si vamos en pos de ella, nos traerá ruina, porque perderemos de vista lo importante y dejaremos de lado lo otro. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Eterno no desea que nosotros seamos ricos, que el Eterno que la riqueza es mala, de ninguna manera, tampoco. El Eterno mostró varias veces que a los suyos les daba riqueza. Abraham fue rico, Isaac también, y Jacob, después de haber vivido 14 años con su tío Labán, cuando él se separa y dentro de ahí mismo veía el propio tío Labán cómo él tenía bendición y por ello no lo quería soltar. Pero llega el momento en que él se tiene que salir de la casa del tío Labán. Y de esta manera el Eterno lo sigue bendiciendo. Y llega a ser muy rico. ¿Qué nos representa el tío Labán? El tío Labán nos representa el mundo. Así como Egipto nos representa también el mundo, también Labán en su momento nos representa al mundo. Cuando Jacob decide separarse del mundo, el Labán, entonces es cuando el Eterno empieza a hacer una obra maravillosa en su vida. Y es cuando inclusive le cambia el nombre. Ya no eres Jacob, te llamarás Israel, aquel que vence. Entonces, cuando nosotros dejamos al mundo, nos apartamos para el Eterno, es una nueva vida la que nosotros tenemos por delante. Y aún con las circunstancias adversas que de pronto llegan a nuestra vida, tenemos la promesa de poder vencer sobre aquellas adversidades. Y todo lo que de repente llega mal a nuestra vida se convierte en un bien. Porque todo el mal que llega a nuestra vida es porque Adonai lo ha permitido. Y lo ha permitido con un propósito. Y ese propósito no se va a quedar hueco. Es un propósito que tiene un fin perfecto y maravilloso. Para terminar la obra que el Eterno está y ha empezado en cada uno de nosotros. Y por ello precisamente Él va a acabar esa obra maravillosa. Sabemos nosotros que el bien y el mal pues provienen de Adonai. El mal no viene de Azazel, de Lilith, no.
Si nosotros dijéramos que el mal proviene de él, o de ella más bien, estaríamos diciendo que Lilith está a la altura en nivel de autoridad y poder que el Eterno. O sea, que es un Ménesis, se puede decir. No es así. Sabemos nosotros que Lilith es creación del Eterno. Por ello, el mal que de repente llega a nuestra vida no viene de Lilith. El Eterno lo permite con un objetivo. A veces Él endurece los corazones como lo hizo con Faraón, para poder mostrar su gloria. A veces las cosas se ponen muy difíciles en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando tengamos la victoria, no nos digamos, fue por lo que yo hice. No. Es para que el Eterno se glorifique y que solamente veamos como una solución a nuestros problemas el buscarlo a Él y estar seguros de que solamente por Él hemos triunfado y que si no hubiera sido por Él, no hubiéramos tenido nada. Porque Mashiach mismo lo hizo con Lázaro. Él se esperó a que Lázaro muriera, su amigo. Y decían, Señor, es que ya tiene 4 días de muerto, ya huele. Pero mientras más difícil, el Eterno más se glorifica. Por ello es importante que siempre lo busquemos a Él, que no tratemos claro, hay que tratar de arreglar las situaciones de la mejor manera, por supuesto, pero si en algún momento vemos nosotros que no hay forma de arreglar nada, entonces es cuando el Eterno entra. Y por ello tenemos nosotros, dice la palabra, si nosotros le obedecemos al Eterno, nuestros enemigos serán sus enemigos. Y entonces Él se levanta contra nuestros enemigos y los vence. Como en antaño los ejércitos se peleaban unos a otros y daban la victoria al pueblo de Israel. Entonces así también. Nuestro Elión es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y por ello Él va a pelear nuestras victorias. Por ello es muy importante que nosotros obedezcamos a Él, que podamos ser suyos, mostrándole a Él que somos, no nada más de palabra, sino de hecho, que somos de Él, que somos de Yahweh. Eso es muy importante. Entonces, también podemos ver el ejemplo de la riqueza, pero en la riqueza espiritual. La riqueza espiritual, veíamos nosotros que Yeshua le dijo a uno de los que se acercó a él, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Para poder llegar ya a lo que es tener el reino, ser parte del reino, porque yo he cumplido con todo. Y le dice Yeshua, dice, ve y vende todo lo que tienes. Y él se puso triste porque tenía mucho, pero Mashiach se refería no a la riqueza física que tenía, material, sino a la riqueza espiritual. Que nosotros podamos compartir esa riqueza espiritual que hemos recibido. Y aunque de repente sintamos que es poquito, porque digamos, es que es una migaja. Recordemos cómo Yeshua les dio a muchos de comer y sobraron canastas repletas de comida. Cuando nosotros compartimos, se hace el milagro.
Entonces, aunque sepamos poquito, pero si hay una oportunidad de hablar de Yeshua, hay que aprovecharla. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que se acerca. No que vayamos de casa en casa, no, sino que el Eterno nos acerca a las personas a las cuales Él quiere que le hablemos. Y hay que hablar para que el Eruaj no se contriste. Entonces, pues, Baruch Hashem, necesitamos nosotros poder llegar a ser esos hombres en los cuales podamos manifestar las cualidades de nuestro Abba Kadosh, porque tenemos la potestad de ser hechos hijos de Elohim. Y entonces, esos hijos de Elohim, ¿qué van a manifestar? Van a manifestar la luz, el amor y el espíritu. Eso es lo que los va a caracterizar. Y en la fiesta de Yom Teruah, no sabemos si sea esta fiesta que se acerca, que es la próxima luna. Estamos ahorita en la luna de Elul, la sexta luna. En esta sexta luna, nosotros nos habla esta luna acerca de recordar ese amor que el Eterno ha extendido hacia nosotros y que podamos nosotros anhelarlo y poder anhelar esa manifestación de Él en su cuerpo. Desear esa manifestación como un novio y una novia, porque nosotros somos la novia de Yeshua. Entonces, y Yeshua es nuestro amado. Entonces, que podamos anhelar esa manifestación, donde todo ojo lo verá. Se manifestará nuestro amado. Entonces, hay que anhelarlo, hay que desearlo con ese amor que Él nos ha dado y nos ha extendido y nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable para poder llegar a ser suyos, para poder llegar a ser esa novia ataviada, ¿verdad? Entonces, que en este mes de Elul, en esta luna de Elul, que ese amor, que ese anhelo crezca para podernos encontrar con Él. Y cuando sea la fiesta de Yom Teruah, poder ser parte de esos testigos donde se manifieste Mashiach, Yeshua HaMashiach. Y de esta manera, pues continuar con el camino y no desfallecer, sino mantenernos Kadosh, a través de los talentos que el Eterno nos ha dado, a través de su espíritu de santidad, del Ruach HaKodesh, que tenemos con qué lograrlo en su nombre. Baruch Hashem.